Hoy quiero tocar un tema polémico, pero yo creo que nunca va a pasar de moda porque siempre me preguntan sobre el mismo tema. ¿Se puede perder la salvación? Sí o no. Una vez que somos salvos, ¿podemos perder esa condición de salvación? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver algunos puntos que tenemos que considerar para tener en cuenta una explicación clara, una explicación justa y bíblica sobre este tema. ¿Se puede perder la salvación? ¿Qué es la salvación? Entendemos que la salvación es la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas, de manera que no somos salvos por lo que podamos hacer en la vida, por lo que podamos hacer en la tierra, sino que somos salvos por lo que ya Cristo hizo por nosotros. ¿Tenemos que cuidar la salvación? Sí, no porque la vayamos a perder, sino por el valor, por lo que costó la salvación. Dice el texto en Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero dice el texto que le sigue: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? Dios. ¿Tenemos que cuidarla? Sí. No porque la vayamos a perder, sino por lo que costó. Usted que me está mirando por ese teléfono o por una computadora, por lo que sea, la pregunta sería: ¿es suyo el dispositivo por el cual me está mirando? Sí. ¿Es suyo el teléfono? Sí. ¿Puede aventarlo contra el piso y romperlo? Sí. ¿Por qué? Porque es suyo. ¿Lo hace? Si yo le dijera que lo hiciera, ¿usted lo hiciera? No. ¿Por qué no lo hace? Porque costó algo para usted, porque tiene un valor para usted. Entonces, nos manda a que nosotros perseveremos en nuestra fe. Filipenses, sí, no porque vayamos a perder la condición de la salvación, sino por el costo de la salvación. Hebreo también es un texto que tenemos que aprender a interpretarlo, tener cuidado a la hora de interpretarlo, porque dice Hebreo, por ejemplo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando miramos el texto así frívolamente, no puede dar la intención de que nos está hablando en este momento de salvación, pero hay reglas de hermenéutica y de exégesis bíblico que no nos permiten hacer un análisis teológico de un solo texto de la Biblia, sino de lo que todo el contexto y el pretexto nos está hablando. Hebreos es un libro que está haciendo una exhortación a los cristianos a no apostatar de la fe. Cuando leemos el texto de aquí, podemos entender de que nos está advirtiendo de que podemos recaer en nuestra fe y que ya no va a haber más sacrificio. Pero miren lo que dice el versículo 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, dice el versículo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Parece entender, parece ver, dar la idea de que el escritor a los hebreos se está refiriendo a dos tipos, a dos grupos de creyentes. Uno que está corriendo el peligro de apostatar de la fe y otros que le está hablando de la certeza y de la seguridad de lo que tienen y de la vida eterna que ellos tienen. Ahora, ¿qué podemos entender a la luz de la Biblia sobre el tema de la salvación? Podemos ver, por ejemplo, que dice Juan en su capítulo 10, en su carta, dice a partir del versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo le doy vida eterna. Le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo que dice el texto de Juan capítulo 10 es que la vida que te da Cristo es una vida, pero una vida eterna. Y si la vida es eterna, entonces no se puede terminar. Y dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que sea manifiesta de que no todos
son de nosotros. Dios nos escoge, Dios es el que nos salva. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Toda la salvación viene de Dios. Nosotros creemos, nosotros aceptamos el sacrificio, pero toda la obra salvadora la hace una sola persona y se llama Jesucristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Ese sello que Dios pone, el hombre no lo puede romper, porque Dios sella basado en su conocimiento previo del futuro. Dios conoce tu vida y Dios no va a estar jugando a la salvación de que por un tiempo estuviste el Espíritu Santo y por otro tiempo se fue el Espíritu Santo y después que te reconciliaste volvió el Espíritu Santo y vuelve y sella y vuelve y rompiste el sello y volviste y te selló. Dios no hace eso, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios te escoge, Dios te salva y perseveramos en la salvación porque Dios nos hace perseverar. Nosotros nos mantenemos en la salvación porque es Dios quien hace que tú perseveres, porque eres salvo por la justicia de Cristo, no por tus méritos, no como nosotros creemos o pudiéramos creer que somos salvos o que estamos perseverando en la salvación porque nosotros le estamos echando ganas. Dice la Biblia que somos salvos por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Es esto una luz verde para que nosotros pequemos? No, porque los que somos verdaderamente salvos no pecamos, no porque lo estemos haciendo para ganarnos la salvación, ni sino porque la santidad es el resultado de ser salvo. Dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, disfruta la plenitud de tu seguridad, disfruta la plenitud de tu vida eterna, porque no depende de ti, depende de Dios. Y si otros apostastan de la fe o si otros apartan de la fe, es porque no eran hijos de Dios. Entonces, no podemos mirar más la salvación desde la óptica humana, desde la perspectiva humana, desde la experiencia humana, mirando que si alguien se apartó, si alguien se fue, si alguien salió de la iglesia, sino desde la óptica divina, de que Dios te escoge, Dios te santifica y Dios te va a glorificar en gloria. Y todo el proceso de la salvación depende únicamente de Dios. Nosotros solo tenemos que cuidarla, sí, pero cuidarla por el costo, por el valor que tuvo, no porque la fuéramos a perder. Así que, ¿puede alguien que no tiene seguridad de la salvación ser salvo? Sí. Muchos vayan a llegar al cielo sin tener seguridad de la salvación, porque no es un pecado que nos pueda robar la salvación. Aún sin el gozo de la vida eterna podemos llegar al cielo. Pero recuerda algo, y es que nosotros estamos en pie no porque queramos, sino porque Jehová sustenta tu mano. Así que descansa en que Dios es el que te sustenta, Dios es el que te guarda, Dios es el que te cuida y tú vas a llegar al cielo no por lo que hagas, sino por lo que Cristo hizo por ti y Él te sustenta, te mantiene vivo, te mantiene en la fe y es Jesús el que te va a recibir en gloria porque es Él el que te permanece junto a ti, alentándote y que si cayeres 7 veces Él te va a levantar, porque aunque el justo cayera postrado, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Así que eres salvo, siempre lo vas a hacer porque no depende de ti, depende del sello del Espíritu Santo que Dios te puso y no lo vas a romper. 1, porque no lo puedes hacer. 2, porque no puedes contradecir la voluntad de Dios en tu vida y 3, porque no somos salvos porque somos santos. Somos santos porque somos salvos. Dios te bendiga.